Hola, ¿qué tal amigas, amigos televidentes en Extra Plus? Un gusto saludarles, darles la bienvenida a esta edición Sumando Vigores en Extra Plus. A la segunda mitad del siglo XIX, 1860 en adelante, se empieza a desarrollar la organización gremial en Nicaragua. Y fíjense bien que digo organización gremial en Nicaragua y todavía no hablo del sindicalismo, porque ya para el siglo XIX se empiezan a definir o quedan ya definidas los papeles que tienen los países en el mercado capitalista mundial. Y a Nicaragua le toca el papel de abastecedor de materia prima y productos básicos, ¿no? El café, por ejemplo, que empieza su boga en Nicaragua como el principal producto de exportación. Entonces, como ya hay un papel dentro del mercado capitalista, dentro de la lógica capitalista del mercado en el mundo, ya Nicaragua tiene ese papel. No se llega a desarrollar la industria como tal en el país, sino que el país es más agrícola que otra cosa. El trabajo muy complicado, casi de servidumbre en el campo. Y se empiezan a desarrollar las ciudades, y en las ciudades empiezan a haber... sería una muy incipiente industria, como por ejemplo a inicios del siglo XX están los zapateros, que son los primeros que se organizan como un gremio, todavía no como un sindicato, y logran un paro en los años 20 del siglo XX, logran un paro. Pero bueno, estos son antecedentes, ya vamos a entrar en ellos, porque el 7 de agosto del año 1931, en Nicaragua se fundó una primera tercera vía, porque era la primera tercera vía realmente que se fundaba en Nicaragua, el Partido del Trabajo de Nicaragua, o de los Trabajadores, Partido de los Trabajadores. Partido Trabajador Nicaragüense. Partido Trabajador Nicaragüense, PTN, que es la primera organización de trabajadores que además rompe con las paralelas históricas, liberales y conservadores, y formula una tercera vía. Está el doctor Rafael Casanova Fuertes para conversar sobre este tema. Gracias, doctor. A ver, ¿qué dije o en qué me tiré las trancas en esta introducción? Sin ninguna, porque en verdad, digamos, es a la sombra de los 30 años conservadores en que se desarrolla la caficultura, la incorporación de Nicaragua al mercado capitalista mundial de forma definitiva, porque hay antecedentes. Este es el añil abastecía a la industria textil inglesa, y Nicaragua es productora de añil. El cacao, pues del periodo de la colonia, un producto muy estimado, y sobre todo el cacao Nicaragua. Le llaman cacao Nicaragua porque al istmo de arriba, que donde se producía más, era de la que se le llamaban Nicaragua, antes de definirla totalmente como Riva. Ya en el siglo XIX ya se vino acostumbrando. Entonces estábamos esos productos. Pero esto condiciona, sobre todo en los últimos años de los conservadores, un proceso lento pero seguro de urbanización. No es casual, bueno, que todos esos últimos avances que hubo en el periodo, el tendido ferroviario, el tendido eléctrico, el agua potable, el agua por cañería, que se viene dando en las principales ciudades del Pacífico, pero también paralelo a eso se desarrollan las primeras industrias, tanto en los textiles, pero sobre todo en esa que mencionaba, el calzado. Hay recuerdo que hice un trabajo sobre la incorporación de la mujer a los espacios públicos, en donde me tuve la oportunidad de ver una revisión de las industrias que hay en 1887, donde ahí vienen emergiendo, lento pero seguro, toda una serie, la dulcería, ya empieza a desarrollar, bueno, la costura, vienen los sastres, ¿verdad? Viene con el surgimiento de las máquinas, y viene la necesidad, pues, prácticamente de la vestimenta, pues, el de mejorar la vestimenta.
Luego no... Pero estos textiles estaban trabajando especialmente para el campo, porque es decir, a ver, entiendo yo que habían muchos que se dedicaban a hacer camisas de manta, no necesariamente cotona, sino camisas de manta y pantalones para el campo, para el trabajador del campo. Ahí hay un factor que tal vez merecería otro tema, de que está la gente que fabricaba, por ejemplo, el caso de Masaya, que era muy estimada en todo el territorio nacional, la artesanía, los telares de manta y que abastecían a otros departamentos. ¿Cómo se llama? La cerámica, los talleres de cerámica, donde trabajan artesanas y artesanos. Y los artesanos en el cuero, la talabartería. Ahí vamos a ver una relación que hay ya en el movimiento que me tocó abordar en los años 40 del siglo XIX, el papel del maestro, los talleres, los muñidores, los zacateros. Bueno, dicen los oficios que desaparecieron, ¿verdad? Como que algunas veces nos reímos de la venta de olotes, ese era el papel higiénico de antes. Sí. Pero claro, el más suave, ¿verdad? el tierno. Es decir, hay una serie de actividades industriales que sobre todo se potencian principalmente en el periodo ya de Celaya. Managua es cuando crece. Entonces, los cocheros, hay gremios. Entonces, este es el periodo que le llamamos, Néstor, mutualismo. Sí, porque no es exactamente, es decir, no están peleando exactamente reivindicaciones del gremio. Lo que están es acuerpándose para funcionar o para vivir, buscar cómo vivir un poco mejor, y entonces empieza el mutualismo, ¿no? Paliar entre sí. Las difíciles condiciones que vivían pues los gremios. Claro, y la aspiración de un zapatero es convertirse en maestro patrón, no maestro, ¿verdad? Maestro, oficial y ¿cómo se llama el aprendiz? Sí. Entonces, este tipo de relación que se viene desarrollando implica, ya en el periodo de Celaya, las mutuales se multiplican, pero también tenían un signo. Había una mutual conservadora como la moderna, y también Celaya incrementa, hay que decirlo así, fue una revolución en el sentido de que transformó la modernizó. Las escuelas obreras, las escuelas industriales, las escuelas de oficio. Entonces, ¿por qué los oficios? Porque el mundo urbano demanda eso. Por ejemplo, ya esa fabricación de mantas o de elaboración de camisa o de cotona, porque era la que usaba el campesino, por medio de la máquina empieza a quitarle a ese mercado, se lo empieza a quitar la artesanía, pues, se empieza a disputar. Entonces, el sastre tiene posibilidades. Bueno, hay más encargos, sobre todo cuando termina la cosecha o viene la cosecha del café, ¿verdad? Que es el principal producto. Sí. Pero también se dinamizan otros productos, también agrícolas. Celaya en ese sentido hay que reconocerle que prácticamente fue el que modernizó la sociedad de Nicaragua. Es decir, los oficios, las ocupaciones, el mundo urbano se desarrolla. Cuando hablamos de ocupaciones hablamos de barbería, hablamos de matarife, que matan cerdo, que matan res, porque el mundo urbano demanda que haya alimentación, etcétera. El zacatero, que era un oficio del periodo de los españoles, porque recordemos que no habían automotor, entonces era gasolina, eran los caballos. Los cocheros, no habían taxis. Y en el periodo que nace el PTN, sí, porque bueno, es bueno ver veamos un poco esa parte. Con la ocupación de norteamericana está bien, la sociedad se viene abajo, se pierde el desarrollo autónomo, se cierran cantidad de escuelas, se paraliza el desarrollo del tren ferroviario, el camino carretero. Importaba a los norteamericanos principalmente que el Córdoba tuviera paridad con el dólar para facilitar el intercambio. En ese lado se moderniza, pues, una moneda. Intentan modernizar el sistema electoral con la ley DOX. Pero en lo demás, el mundo urbano continúa desarrollándose. Pues ese laxo que no adquirió expansión con la ocupación norteamericana, pero esos problemas sociales que vive la sociedad en ese momento, y además la intervención norteamericana, hace que los especialistas calculen que entre 1913 y 1924 hay un periodo de auge de las mutuales, pero no solo de las mutuales. Ya especialistas como Nofre Guevara, Jeffrey Gould, y otro estudioso como Gustavo Gutiérrez Mayorga hablan de que ya hay un movimiento presindical en ese lapso.
y Ondesurbe, la Federación Obrera Nicaragüense, el obrerismo organizado, fíjense bien, obrerismo organizado, y la Central Obrera de León. León fue un foco muy importante. Recordemos que es una de las principales ciudades del país y el conglomerado artesanal o de trabajadores, empleados que ya hay, que ya son empleados del maestro patrón. Ahora, a ver, el FON, el Frente o la Federación Obrera Nicaragüense, ¿no? FON, así era, ¿no? Esto, es decir, ninguna de estos movimientos, ninguna de estas organizaciones tiene un fin sindical. Es decir, pensando en el sindicalismo como el que anda procurando la reivindicación gremial. Es decir, desde ese punto de vista ninguno tiene esa visión. Más bien están organizándose, tal vez la más fuerte aire sindical, el más fuerte aire sindical que hubo fue la huelga de los zapateros de los 20, ¿no? Y casualmente sí. es la Central Obrera de León, una protagonista, que la dirige Eleazar Ayestas. Yo diría, Eleazar Ayestas es uno de los que tiene una visión más, llamémosle más progresista, porque él mismo es el mismo que en el 1917 hace una celebración saludando a la Revolución Rusa. Y en 1924 es quien el 1 de mayo muy simbólicamente proclama la separación de la clase obrera de los partidos tradicionales. Sí. En este caso, los dirigentes de estos movimientos, llamémosle obreros, entre comillas, que surgen, son dirigidos no precisamente por obreros. Por ejemplo, Sofonías Salvatierra no era obrero. Sí, sí. Que era el dirigente del obrerismo organizado, e incluso ese se mantuvo hasta la década del 30 como obrerismo organizado. En el caso de la FON, la dirige el poeta Salomón de la Selva, que tiene un origen pues de los Selva, origen de la aristocracia, pero sus viajes al exterior y su sensibilidad social y esa relación que tiene con el mundo exterior, él se relaciona con sindicatos en el exterior. En sus viajes a Europa, en viajes a Estados Unidos, cuando él retorna acá, bueno, en lo que recurre él, al relacionarse con la FON, que ya está Tranquilino Sáenz, el mismo Eleazar Ayestas, y hacer la Federación Obrera Nicaragüense, él está pensando en los sindicatos. Bueno, pero si no había sindicatos, llega la lógica, organicemos a los artesanos, pues. Sí. Y ahí mismo, en esas uniones obreras, que son las que la forman, uniones obreras y alguna sociedad de los tapiceros, por ejemplo, sociedad de los ladrilleros, que son centrales. Ahí había uniones obreras donde participaba el patrón y participaba el aprendiz y el oficial. El oficial, por supuesto, tiene una visión distinta porque no es el dueño de la fábrica. Posteriormente, en la industria del calzado va a ser muy importante. No es casual que la primera huelga sea de los zapateros. Esto, recuerdo que allá en Costa Rica, cuando estaba estudiando la maestría, compartíamos con el maestro Acuña, Víctor Hugo Acuña, de las diferencias que había con relación a la evolución obrera que tuvieron en los distintos países. Bueno, en Costa Rica los zapateros, pero porque en Cuba los tabaqueros eran los más cultos, los zapateros. Por lo regular siempre se ha hablado del zapatero, la tendencia que tiene pues al alcoholismo, porque bueno, terminaron de hacer lo que terminaron de hacer, le sacaron porque estaba el montador y el que montaba y el otro y el listador. Sí. Entonces uno hacía una tarea y el otro hacía la otra. Entonces a veces salían temprano, pero también tenían la posibilidad de intercambiar ideas, ese momento de ocio. En el caso de los tabaqueros cubanos era que se ganaron desde el siglo XIX, una sociedad más avanzada, en el periodo del colonialismo español, por obligación, por rotación, uno de los tabaqueros se sentaba y empezaba a leer todos los periódicos o a leer obras de libros. Ajá. Entonces adquirieron cultura. Sí. En otros espacios son carpinteros, son los carpinteros, los de la construcción. En otros espacios nos encontramos de otros países, son otro tipo de obreros los que así la vanguardia. En este caso aquí fueron los zapateros. Los zapateros, sí. Zapateros. Pero bien, estas formas presindicales que se ubican así como en 1924,
1913, 24, también esta gente estaba relacionada no con una ideología socialista. Aquí era muy tardío. Ya eso en Chile, en Argentina, México, otros países, es una realidad. Y en Chile existe el Partido Radical. Y por este tiempo ya está fundando el Partido Comunista de Chile, ya se había fundado el Partido Socialista de Chile, en Argentina algo similar. Los hermanos Flores Magón, ya en la Revolución Mexicana, a propósito de los hermanos Flores Magón, ya existían los anarquistas, los anarcosindicalistas, que es la parte primaria que le sigue a los sindicatos reformistas en casi todos los países, incluido El Salvador. En el caso de Nicaragua no se conoció ese fenómeno. Ok. A ver, 1931, cuando se funda el PTN, Partido Trabajadores de Nicaragua, estamos viviendo la segunda intervención norteamericana en Nicaragua. Y está Sandino. Ahí está Salomón de la Selva y otros que han participado y han estado con expresiones, Salvatierra, el mismo Salvatierra, ¿no? Que han estado con expresiones de organización obrera, apoyan y participan de alguna manera en la fundación de este partido, del PTN, ¿no? Pero al convertirse en una tercera vía y al adolecer, porque esa es una cosa muy importante, adolece de un programa ideológico. Es decir, simplemente no es ni conservador ni liberal, pero no tiene un programa ideológico, no tiene un fundamento ideológico como tal. Eso, las ideas socialistas no han venido hasta aquí, pese a que hay influencia del sindicalismo mexicano, hay reticencia por aceptar ese sindicalismo mexicano. Está Farabundo Martí, comunista, salvadoreño, que tiene influencia también de alguna manera en el PTN, pero no termina de calzar un asunto ideológico y se vuelve de alguna manera como un instrumento de los liberales y de los conservadores el PTN. Y eso mismo lo lleva a su desaparición en el año 39. Vamos a hacer pausa y hablamos acerca de esto. Regresamos, estamos conversando con el doctor Rafael Casanova Fuentes. Continuamos sumando vigores en Extra Plus. Muy bien, no hay una organización, doctor, con fundamentos ideológicos entre los trabajadores. El partido, el PTN, no llega a tener un fundamento ideológico como tal. No sé si incluso hasta de clase. Si llegó a tener esa identidad de clases como tal, porque se vuelve un instrumento. Y con los cantos de sirena de Somoza García, de implementar lo que iba a ser el Código del Trabajo, aquello le hacen juego a Somoza García. Incluso. Hay un sector del PT que eso es lo que provoca su disolución. Pero total, ya venía en todo el 38, más violenta las dos fracciones, la independiente. Dicen que el primer congreso del partido, que es en el 38, ¿no? 38. En el 38 es el que marcó la disolución del partido. La disolución, porque lo que hubo en el 31 fue una asamblea constitutiva, sí, clandestina. Hay que ver de que es muy interesante lo que sé, porque está la lucha de liberación de Sandino. A la cual apoya totalmente el PTN, apoya totalmente la lucha de Sandino. Por ejemplo, declararon y que le costó la cárcel a varios dirigentes. Pero bien, la lucha de Sandino diluye y a la vez diluye a los dirigentes obreros alrededor de la lucha antiintervencionista, porque también, influido fuertemente por el liberalismo nacionalista, muchas declaraciones que hay antiimperialistas contra la intervención norteamericana, ya de esto, de la FON, del organismo organizado, sobre todo la COL, que le llamaban la Central de Obrera de León, está en contra de la intervención antes de Sandino. Entonces, al darse el movimiento de Sandino, primero la guerra constitucionalista, que implica que algunos obreros conciban al liberalismo como la fuerza progresista. Sí. Y
el surgimiento de Sandino fortalece el sentimiento antiintervencionista, no el antiimperialismo como tal, que sí lo representa la figura de Sandino. Aunque en el caso de algunos, de ya como vía individual, como Manuel Vivas Garay, era el que tenía claro, parece el que tenía panorama, que de paso es asesinado. Lo otro está de que es bueno recalcar de que hubo una entrevista de Sandino antes en el San Albino, o no entrevista, sino con Farabundo. Hay un grupo de estos fundadores que se entrevistaron con Farabundo, y 4, entre ellos está uno de apellido Sevilla, y el otro es Carlos Pérez Bermúdez, Manuel Sevilla, a quien yo tuve oportunidad de conocerlo sin darme cuenta, ya centenario, sin darme cuenta que era que era uno de esos sobrevivientes. Yo lo conocí de 106 años. Fue maestro de mi papá, para que tengas una idea. Yo lo conocí en 1990 exactamente. Él creo que murió como en el 95, algo así. Y no tuve oportunidad de conversar con él, porque hasta que ya nos fuimos, es una experiencia personal, hasta que ya venimos en la camioneta para acá, para arriba, vivía en la Cruz, me dice, ese fue dirigente sindical, y después yo lo encuentro en el libro de Onofre. En este caso, este grupo, hay unas cosas que se repiten en la historia. El movimiento de Sandino diluye a este grupo de dirigentes obreros en apoyo a la lucha de Sandino, Sofonías, Salomón de la Selva y otros. Y yo diría que la lucha de Sandino reanima a este grupo, a los remanentes de esos artesanos, organizadores artesanos, a fundar, casi todos son jóvenes, y se deciden a fundar el Partido Obrero, con esas grandes limitantes ideológicas que tienen, algunos de ellos que posteriormente juegan un papel negativo, como Roberto González, habían tenido nuevos vínculos con el movimiento salvadoreño, que es más evolucionado que el nicaragüense, por las razones histórico, social, económicas del Salvador. Son totalmente distintas, pues allí hay una clase obrera constituida desde los inicios del siglo XX, a diferencia de Nicaragua, que podríamos hablar de constitución de clase obrera en la década de los 40. Porque también esto ha sido como que son artesanos, es demagogia decir que son obreros. No, había, digamos, trabajadores, había obreros que vivían de su trabajo, vivían en las condiciones políticas de Nicaragua. Y hay, bueno, inmanente, porque como no hay, vamos a esperar que se organice la clase obrera totalmente para organizar. Sí, no, es que es eso, es decir, a ver, por eso yo decía, es decir, nosotros no llegamos a tener una industria. Es más, hoy no tenemos una industria así, es decir, hay industrias, pues sí, pero no tenemos una gran industria en el país. Por lo tanto, es decir, si estamos pensando que el que trabaja en la industria es el obrero, según algunas definiciones, ese es el obrero, entonces no tendríamos un movimiento obrero en Nicaragua como tal. Desde las condiciones, si lo encajamos dentro de las condiciones de Europa, no podemos hablar de una clase obrera moderna. Sí, el desarrollo del capitalismo nuestro es eminentemente rural. Pero tenemos el trabajador del campo, que más que trabajador, decía yo, era el siervo en el campo. Habían trabajadores en las ciudades dedicados a los oficios, y son los que se terminan organizando. Pero en la década del 40 nos encontramos prácticamente con las industrias sustitutivas. Prácticamente una zapatería tenía fácilmente 120 obreros. En algunos casos se habla de 150, de más, hasta de 200. Sí. Es decir, un maestro patrono de eso, que evolucionó de clase media. ¿Por qué? Cuando decimos sustitutiva, los submarinos alemanes no dejaban permitir abastecer, o la misma situación anómala de Europa, de un poco de recursos que eran importados para Nicaragua. Entonces ahí van las textiles, se desarrolló la Paico, la Porvenir de Somoza y varias textiles. Pero también, cuando hablamos del campo, no se ha analizado a fondo. Desconozco por qué razón, digamos, el Frente no se planteó en su momento continuar con el desarrollo de la Central de Campesinos y Obreros Agrícolas que fundó Bernardino de Ochoa, que es la Comisión Nacional Campesina de los Socialistas, porque en el campo existía proletariado rural. Proletariado rural. Es bastante rico eso.
Son sindicatos de trabajadores Para el rurales. caso de Nicaragua es más desarrollado, digamos, el pensamiento gremial sindical rural del campo que el de la ciudad. Que bueno, aunque el de la ciudad adquiere prácticamente una proyección en el sentido de que es el que permea la ideología hacia afuera. Pero bueno, recordemos cuál es mi marco teórico. Yo creo, desde el siglo XIX, y mis trabajos investigativos han sido cómo siente el de adentro, como agente social, la opresión, antes de que llegue esa ideología, lo que te dice Rudé, antes de que venga el liberalismo y los derechos del hombre, te dicen las sociedades preindustriales, esos sectores populares asimilan una definición de lo que es justo y lo que es injusto. Y cuando huelen algo que les está definiendo, derechos del hombre, derechos naturales de los individuos, en el siglo XIX, y luego en el siglo XX, los derechos de organización de la clase obrera, y la posibilidad de que la clase obrera tome su destino, eso ya lo tienen claro. Ya tienen claridad empírica de eso. Eso es fundamental. Entonces, para mí es muy importante que el PTN surja en el 7 de agosto, pero tiene antecedentes en las mutuales y en las formas presindicales. Y además en los referentes de injusticia que comete el sistema. Sí. La masacre que cometen en Río Grande durante el gobierno conservador en 1926, un poco antes de que comience la guerra constitucionalista, hay una definición de cómo trata el sistema la clase obrera, cómo te trata ese patrono, cómo te trata, digamos, el de arriba. Entonces, este sector artesanal, lleno de buenas intenciones, dentro de esas limitaciones, en mi opinión, si acudimos al marco dialéctico del proceso de desarrollo social, la lucha de Sandino como que los inspira. Es decir, ¿qué es la lucha de Sandino? Es un movimiento principalmente de campesinos y campesinos desplazados y algunos mineros, obreros agrícolas, etcétera. Pero en este caso, en el campo, el PTN significa la tercera vía de la perspectiva de las clases populares, principalmente urbanas. No tienen definido un lenguaje de clase, pero sí tienen con una concepción de clase para sí y implícitamente, de clase en sí, implícitamente de clase para sí, porque no tienen articulado claramente un lenguaje de clase, un lenguaje ideológico, que en este caso sería lo que ya se había desarrollado en otras sociedades, que eran las ideas socialistas. Algunos de ellos se proclaman, se consideran socialistas, pero no tienen claro ese panorama. Sí. Y emergen en una situación, como bien lo decía, bien contradictoria. Un dictador, una naciente dictadura, con un dictador con un lenguaje demagógico, que se los come con el ofrecimiento de las garantías sociales, que les va el código del trabajo, que no se los da, pero es con el objetivo de controlar el movimiento. Le da plata, corrompe a Emilio Quintana, que era un poeta, corrompe a Jesús Maravilla Almendares, que eran los que tenían, algunos de ellos eran los que tenían más desarrollo intelectual. Esto hace que entre en contradicciones y lo que él quería. Al momento de disolverse, prácticamente ya no se pudo constituir. Sí lograron un éxito, dejaron la central de trabajadores nicaragüenses y múltiples sindicatos, dejaron la semilla del sindicalismo inyectada. Eso, es que ese por ahí viene la parte importante y la parte medular de este asunto. Vamos a hacer la pausa, regresamos en breve en esta conversación con el doctor Rafael Casanova Fuente. Continuamos sumando vigores en Extra Plus. La falta de una identidad de clase especialmente, además de la ideológica en el Partido Trabajadores de Nicaragua, el PTN, permite, por un lado, que pueda ser instrumentalizado este partido en su corta edad, pues prácticamente desde el primer día, como sopilote, caen liberales y conservadores intentando jalar al movimiento que se ha organizado, al movimiento de trabajadores que se organizaron. Llamaban ellos pero no solamente eso. La Iglesia Católica crea los grupos obreros, creo que se llamaban católicos, o los grupos de trabajadores católicos, una cosa de esa, que eran los párrocos de las iglesias, eran los que dirigían estos grupos, ¿no? Como una forma de contrarrestar
al mismo movimiento trabajador en Nicaragua. Hubo una violenta reacción, mucha preocupación, a pesar de todas esas limitaciones que tenía este partido, que en la práctica, si uno lee las declaraciones, están más ligadas a preceptos liberales. Es decir, la herencia de considerar liberalismo como lo más avanzado. Se habla de la República Universal para que garantice los derechos del hombre. No estamos hablando de preceptos socialistas. Sin embargo, provoca un impacto. La iglesia reacciona inmediatamente. Los obreros cristianos, recordemos la Rerum Novarum que hubo en el siglo XIX, 1891, en donde, dentro del marco de lo que el desarrollo del socialismo en las sociedades industriales, es para tratar de quitarle fuerza. Y además, pues, digamos, ahí es donde viene, esa es la base que viene posteriormente adoptando los llamados partidos demócratas cristianos o social cristianos, es decir, donde condenan tanto el capitalismo feroz como el comunismo ateo, el comunismo materialista ateo. Entonces, por otro lado, digamos, veamos cómo reaccionan. Moncada, el famoso ministro de Gobernación, echa preso a los petenistas cuando declaran la llamada huelga electoral de 1932, acompañando a Sandino, y los acusa de comunistas. Somoza inmediatamente busca la que viene emergiendo prácticamente, y luego de dar el golpe, empieza a ver, como quien dice, esta fuerza que está acá. Hay un momento de que Somoza, muy poco se dice que fracasó cuando quiso crear el Frente Nacional o Partido Nacional, y es cuando opta después por apoderarse del Partido Liberal. Hay un breve lapso, que logre el apoyo de los camisas azules de Granada y del otro grupo de los jóvenes liberales de León, ¿verdad? Fuerzas juveniles. Una sociedad cansada de dos guerras, la guerra constitucionalista y la guerra de Sandino, y él aparece como un joven político, demagogo, que todo el mundo le sonreía, todo el mundo le daba plata, todo el mundo le ofrecía. No pasó exento en este caso dentro del movimiento obrero, pero de igual manera hubo sectores que inmediatamente lo rechazaron. Y hay que tomar en cuenta no precisamente por ser conservadores, es decir, Carlos Pérez Bermúdez, Efraín Rodríguez, toda esta generación de jóvenes que vienen ahí, que también publican los primeros periodos, la primera prensa obrera, ya no se oponen a Somoza como conservadores, sino que llamémosle, tienen una concepción presocialista, llamémosle. En este caso, pues, no tienen articulado aún un lenguaje, pero el mismo PTN les da la experiencia que no pueden coexistir con ese ideario liberal, ni mucho menos con esa fuerza que tiene Somoza, y tienen que pensar en constituir una fuerza nueva. Desafortunadamente, vuelvo a repetir esto ha sido invisibilizado en los textos de estudio, y pasamos una revolución que estamos hablando socialista, revolucionaria, antiimperialista, y se omitió totalmente. Es decir, que los profesionales progresistas tenemos una vasta deuda con la historia contemporánea y la historia social de Nicaragua. Pero es que justamente Onofre Guevara, esa es una de las cosas que se queja Onofre Guevara, que la instrumentalización de los partidos establecidos, en este caso, en el 31, liberales y conservadores, procurando instrumentalizar al PTN, y más tarde, igualmente, derecha e izquierda, intentando atraer y tener de su lado al movimiento trabajador, y quiero decir al movimiento trabajador del campo y de la ciudad. Sí. De manera que, por ejemplo, después de 1979, en la década de los 80, vemos aquí que hay sindicatos a favor de la revolución y sindicatos que están opuestas a la revolución. Y eso dice Onofre Guevara, es una de las cosas que se ha venido repitiendo desde la creación del PTN, pues, en el del 31. PTN, este sector que después es expulsado, perseguido por Somoza, donde ve que no puede conquistar. En el 38 comienza una represión, en el mismo año que se montó la Central de Trabajadores de Nicaragua, ¿verdad? Esto implica que una minoría, logra escapar. Unos van a, Corn Island, otros a Metepe, otros son prisioneros aquí en Nicaragua, pero una media docena de ellos logra escapar y sale a Costa Rica. Y ahí ya bajo la sombra de los hermanos Mora Valverde, Arnoldo Ferreto, donde ya existía un partido comunista, ahí es donde se empiezan ellos a cultivar. Dentro de Nicaragua, ya del PTN, hay un sector que durante ese lapso, ¿verdad?, del 39, 38 al 43,
44 que surge, 43 por ahí, se nuclean, tal vez una misma cantidad un poquito mayor, donde ya viene Manuel Pérez Estrada, que venía de uno de los sindicatos del PTN. Venía, bueno, ahí estaba viendo en la lista, un amigo está hablando con Pedro Palavicini, venía Armando Amador Flores, Alejandro Bermúdez Alegría de Masaya, es un hombre de la clase media, pero ya empiezan a estudiar el socialismo como tal, empiezan muy calladamente, de forma clandestina, y cuando viene este grupo, que ya retorna de Costa Rica a Nicaragua, es cuando viene emergiendo ya, bueno, Bloque, trajo antifascistas y toda una serie de nombres que tiene, pero empiezan a nuclearse ya como partido socialista, ¿verdad? Sí. Yo diría que el PTN fue un laxo, impactó, uno de aportes. Yo creo que en el proceso dialéctico lo impulsó el mismo movimiento de Sandino, que diría yo la primera alternativa revolucionaria. Sin pretender los sandinos, porque no tuvieron buenas relaciones, las pocas veces no se pusieron poner de acuerdo, Sandino desconocía esa dinámica de la organización de las clases urbanas, pero sin pretenderlo, esto impulsó el desarrollo de este movimiento. Y sin el surgimiento de este movimiento obrero socialista, que se convierte como tal en el 44, y de donde hacen escuela prácticamente algunos jóvenes, no hubiera surgido el Frente Sandinista, es una realidad, o hubiera surgido mucho más tarde, eso que se llamó pues Frente Sandinista, tal vez con otro nombre. Jamás Carlos Fonseca hubiera tenido una interpretación marxista del desarrollo social y entender el movimiento nacionalista de Sandino sin haber pasado por el partido. Sí. Eso igual es igual para Oscar Turcio, para Tomás Borges, para Silvio Mayorga, para Noel Guerrero. Ahí hicieron su escuela. Pasa y que aquí no estamos acostumbrados a ver el proceso histórico desde una perspectiva dialéctica, aplicando la teoría científica del desarrollo histórico en esta sociedad. Entonces, eso no permite de que se vea con claridad eso, porque ese fenómeno de la división en el movimiento en los años 80 tiene una explicación. Pero no solamente en los años 80, es decir, viene dividiéndose, es decir, porque, a ver, se hablaba de los sindicatos blancos, se ha hablado todo el tiempo de los sindicatos blancos, que son los sindicatos a favor de la patronal, ¿ah? De eso se ha hablado todo el tiempo. Recordemos que es una clase media radical la que toma el poder, no viene, y esto no tiene orígenes sindicales. A lo sumo, José Benito Escobar es el único que ha sido dirigente sindical de base. Hay una versión ahí donde Carlos Fonseca aclaró que no eran tupamaros, y cuando dice que el Frente Sandinista no eran los tupamaros, entonces en esto, ¿qué es lo que está diciendo? Bueno, que su lucha está más dentro de la lógica de la liberación nacional. La liberación social es como muy implícita, porque recordemos que los estatutos dicen pluriclasista, plurideológico. En el caso de los movimientos tupamaros o otros movimientos guerrilleros, eran partidos marxistas-leninistas de izquierda. Sí. Esta visión ideológica aquí en Nicaragua es implícita. Por lo tanto, no se plantea como en Chile crear una central única de trabajadores, sino crear su propia central sandinista, que de paso es alimentada por uno de los principales alimentos, contradictoriamente es la fracción que se fusiona con el Frente, que es encabezada primero por el doctor Julio Briceño y Álvaro Ramírez. Ese Partido Socialista, esa base sindical, es una de las que refuerza a esta central sandinista de trabajadores, que a su vez es reforzada por trabajadores estatales, ¿verdad? Y como decías vos, esa división continúa en los 90. Y entonces, ¿qué se siente esa otra clase obrera que está ahí? Pues que la tienen los CTN, que la tiene la fracción socialista de los Sánchez, no se siente representada en esa revolución. Entonces, claro, es un hecho ya consumado, pero que obedece a esas circunstancias muy particulares de Nicaragua, donde la fuerza más radical, revolucionaria que hubo, se orientó más por un programa de liberación nacional, sin negar lo social, pero que muy implícitamente, y que no condicionaba ese elemento determinante de la concepción marxista-leninista de la necesidad de la unidad obrero-campesina, la unidad revolucionaria. Vamos a hacer un programa dedicado a esto, al movimiento sindical, el movimiento obrero en Nicaragua, porque amerita un programa completo. Tal vez aquí lo importante, para ir cerrando ahorita, es que el PTN, si bien fue
fue bien efímero en la historia, es decir, del 31 al 39 apenas, pues es decir, 8 años de existencia, pero sí deja bases para lo que va a ser más tarde, es decir, con todos los antecedentes que trae, deja las bases puestas para la creación ya de los movimientos sindicales en Nicaragua, el Partido Socialista, ya ideas de clase y conceptos ideológicos ya más marcados. Más marcados. Para lo que iba a ser el futuro inmediatamente posterior después. Ese fue el mayor aporte que hizo el Partido Y Trabajador. claro, y todo eso en medio de una presión y represión, porque hay que considerar que viene todo el pensamiento anticomunista y por supuesto todo esto olía a un comunismo terrible, entonces y ameritaba ser aplastado en aquel momento. Un atraso cultural, ideológico, religioso, en todos los niveles. Entonces ese es el mérito, haber surgido dentro de esas circunstancias tan adversas y dejaron establecido para las generaciones posteriores lo que todos conocemos. Ok, vamos a hacer un programa sobre el movimiento obrero. Quiero agradecerle que haya estado en esta parte del programa con nosotros. Sí, doctor. Muchas gracias, Néstor. Vamos a hacer pausa, vamos a regresar con Ana María Gutiérrez, Mujer y Finanzas, en Sumando Vigores.